Parte 4. Día 1. Obtén lo mejor de Dios. No te conformes con menos. ¿Alguna vez has visto a un pitbull americano aferrarse a un hueso, una prenda de ropa o cualquier cosa? Una vez que clava sus dientes en algo, no lo suelta sin luchar. La reputación de la mordida poderosa e implacable de este canino es tan conocida que muchos creen que sus mandíbulas están equipadas con un mecanismo de bloqueo que las cierra con tanta fuerza que necesitas un palo para poder abrir su boca. La verdad es que las mandíbulas del pitbull no son fisiológicamente diferentes a las de cualquier otro perro. En cuanto a la fuerza de la mordida, hay otras razas de perros con mordidas mucho más fuertes. Pero lo que realmente distingue al pitbull es su composición psicológica. Un pitbull está programado para morder y no soltar. Cuando se trata de las cosas de Dios y de apropiarnos de sus promesas para nuestras vidas, Dios quiere que tengamos esa misma tenacidad de pitbull para aferrarnos a lo que Él ya nos ha dado. Él no quiere nada menos que poseamos nuestras posesiones, todas las buenas que Jesús compró para nosotros al morir en la cruz. Pero tan a menudo cuando nos enfrentamos a situaciones contrarias, cuando llegan informes negativos o cuando no vemos nuestros avances durante un periodo prolongado, puede ser muy fácil ceder, rendirse y conformarse con menos. Piensa en las circunstancias de la vida a las que simplemente te has acostumbrado. Tal vez hubo un tiempo en que confiabas en Dios por una respuesta o un avance, pero a medida que pasaron las semanas y los meses, sin que nada cambiara, simplemente aprendiste a aceptar las cosas tal y como eran. Te acostumbraste a resignarte, a sentirte insatisfecho en el trabajo, a despertar con ese dolor en tu cuerpo, o a vivir con ese flujo interminable de pensamientos negativos. Aprendiste a depender del consejo que encuentras en Google o en YouTube para poder sobrellevar tu situación. Y aprendiste a decirte a ti mismo que deberías estar satisfecho con las otras cosas que tienes en la vida porque son suficientemente buenas y que no deberías esperar mucho más. Pero, ¿de verdad crees que eso es lo mejor que Dios tiene para ti? ¿Conformarte con el consejo natural o con los compromisos que el mundo tiene para ofrecer? Aquí está el problema con conformarse. No se detiene donde crees que se detiene. Te conformas una vez y pronto te encuentras conformándote de nuevo y otra vez y otra vez. Cada vez que te conformas, en realidad te terminas con menos y menos y menos. Es un proceso lento e insidioso de compromisos mezclados con desilusión y duda, que consume tu confianza en un Dios bueno y erosiona tu herencia, hasta que antes de darte cuenta no te queda nada. Y aquí está lo alarmante. Nos convencemos a nosotros mismos de que estamos bien con eso. Amigo, no está bien. No está bien conformarte con una vida de dolor cuando Jesús ya llevó todas tus enfermedades. No está bien conformarte con una vida de escasez cuando en la cruz Jesús se hizo pobre por ti para que todas tus necesidades fueran plenamente suplidas. No está bien conformarte con una vida de ansiedad, depresión y estrés, cuando Jesús llevó la corona de espinas para redimirte de toda opresión mental. No está bien conformarte con una vida de lo suficientemente bueno, cuando Dios entregó lo mejor del cielo, a Jesús, su Hijo amado por ti. Ahora bien, si hay una persona que sabía algo sobre no conformarse con menos y que tenía una fe casi de pitbull, cuando se trataba de creer en Dios, tiene que ser un hombre cuya audaz declaración ves en la portada de este libro. Por cierto,
¿Sabías que el nombre Caleb significa perro en hebreo? Pensemos por un momento en el viaje de Caleb. Él vio por primera vez su montaña cuando tenía unos 40 años y finalmente la tomó cuando tenía 85. Eso son 45 años de espera. Es el doble de tiempo que algunos de ustedes han vivido. Y aquí está lo más asombroso. Caleb, al final de esos 45 años, seguía siendo fuerte, apasionado, esperanzado y rehusando conformarse con algo menos de lo que Dios le había prometido. ¿Cómo es eso posible? Para la mayoría de nosotros solo toman un par de meses. Sí, no semanas. Antes de sentirnos desanimados y comenzar a resignarnos a nuestro destino en la vida. Pero no Caleb. Él revela su secreto para la fe y la paciencia en lo que le dijo a Josué al final de esos 45 años. Se acercó a su amigo más antiguo y recordó el viaje que habían recorrido juntos. ¿Sabes? La palabra que el Señor le dijo a Moisés, el hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. Seguramente la tierra en la que has pisado será tu herencia, y la de tus hijos para siempre, porque has seguido completamente al Señor mi Dios. Y ahora he aquí, el Señor me ha mantenido con vida, tal como dijo. Estos 45 años, desde que el Señor habló esta palabra a Moisés mientras Israel vagaba por el desierto. Y ahora, aquí estoy hoy, con 85 años. Aún soy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Tal como mi fuerza era entonces, así es mi fuerza para la guerra, tanto para salir como para entrar. Ahora, por tanto, dame esta montaña. Josué, capítulo 14, del verso 6 al 12. ¿Te diste cuenta de lo primero que Caleb le dijo a Josué? Él citó lo que Dios les había prometido a ambos todos esos años atrás, palabra por palabra. No murmuró una idea vaga de lo que Dios les había prometido, sino que lo citó textualmente, como un pitbull con su férreo agarre sobre su presa. Caleb se aferró a lo que el Señor le había prometido y se negó tenazmente a soltarlo. A lo largo de todos sus años de espera, Caleb guardó y protegió la palabra de Dios en su corazón como si su vida dependiera de ello. ¿El resultado? La promesa divina que Caleb guardó en su corazón lo sostuvo. A los 85 años, su corazón estaba tan lleno de fe y su cuerpo tan lleno de fuerza como cuando era joven. Era como si Dios hubiera suspendido el tiempo para él, de modo que la edad no pudiera alcanzarlo, ni la desilusión ni la resignación tocarlo. Y aquí está la mejor parte. Al final de estos 45 años, Caleb tuvo una revelación de la fidelidad del Señor y experimentó su poder milagroso en su cuerpo y en su alma, que no habría tenido si no hubiera emprendido el viaje de fe para creer en Dios y esperar su promesa. Amigo, el Señor quiere que veas esto. Mientras que conformarte te lleva a un lugar con mucho menos de lo que comenzaste, la fe siempre te llevará a un lugar con mucho más de lo que jamás imaginaste. Incluso, si hay un retraso, el Señor lo compensará. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 17 nos dice que porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Qué poderosa es la promesa de que incluso cuando las cosas parecen desmoronarse por fuera, en nuestro interior Dios está haciendo nueva vida y su gracia se despliega cada día. A Caleb le debió haber revelado esta maravillosa realidad, aquella que le aseguraba que lo que vivió en el desierto, aunque largo,
no se comparaba con el bien que venía. Esa verdad alimentó su fe y lo impulsó a seguir adelante, manteniendo firme su creencia en que la promesa de Dios no fallaría. Tú también puedes pedirle a Dios esta revelación. Pídele que abra tus ojos para ver el bien y la gloria que te esperan al otro lado del desafío por el que estás pasando. Cuando lo veas, al igual que Caleb, no te conformarás con nada menos. Guardarás la palabra y las promesas de Dios en tu corazón y seguirás adelante por ellas. Incluso, tienes esta seguridad de parte de Jesús mismo, ubicada en Lucas capítulo 11, verso 9. Les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que pidan. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y se les abrirá la puerta. Por su gracia, que se despliega constantemente en nuestras vidas, somos provistos con la fe de un pitbull y la perseverancia para hacer exactamente eso. Aprópiate de la palabra. Santiago, capítulo 1 del verso 2 al 5. Narra de manera tan hermosa y concisa el viaje de la fe y la paciencia. Hermanos míos, considerad como un sumo gozo cuando caigáis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte nada. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cultiva hoy mismo el hábito de la fe y la paciencia. En lugar de rendirte rápidamente o de tirar la toalla cuando no veas tu avance, practica involucrando al Señor. Escribe una lista de peticiones de oración que deseas ver cumplirse en tu vida. Y comienza a confesar y a orar sobre ellas siempre que tengas algo de tiempo libre. Recuerda, la oración no tiene que ser larga para ser efectiva. Habla con el Señor con tus propias palabras sencillas, pidiendo, declarando y dándole gracias por lo que ya está haciendo. Lee Josué capítulo 14 del verso 6 al 12, Segunda de Corintios capítulo 4 verso 17 y Lucas capítulo 11 del verso 9 al 13. Día 2. ¿Dónde está Dios en medio de mi lucha? Seamos realistas. Todos tenemos días en los que la realidad parece contradecir las promesas de Dios de una manera tan evidente y dolorosa que no podemos evitar preguntarnos: Dios, ¿qué está pasando? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás en medio de la lucha que enfrento en la escuela? ¿En dónde estás en medio del desafío que estoy viviendo en el trabajo? Dime dónde estás en medio del deterioro de mi relación. Dime dónde estás cuando más te necesito. Hubo una joven en la Biblia que sabía exactamente sentirse así. Si hay alguien que tuvo razón para hacer esa pregunta, ¿dónde está Dios?, fue Esther. Su historia comienza en el cautiverio. Esther nació muchos años después de que los israelitas fueran liberados de Egipto. Pero cuando nuevamente estaban bajo el dominio y la persecución de otro pueblo, y esta vez parecía que Dios no se estaba manifestando en absoluto. Ve y lee el libro de Esther de principio a fin y no encontrarás su nombre, ni una sola vez. Ni siquiera cuando se aprobó una ley nacional para destruir a Esther y a su pueblo. Ni siquiera cuando el poder maligno de las personas planearon sabotear y matar a la familia más cercana de Esther.
En los momentos en que Esther necesitaba más a Dios, parecía que Él no estaba en ningún lado. Era una sensación desgarradora, una sensación de hundimiento en el corazón, una que tal vez te sea familiar. Pero antes de perder la esperanza y rendirte, debes de saber esto. Aunque no veas a Dios aparecer de la manera en que piensas que deba de hacerlo, Él está más presente y activo de lo que te das cuenta. Ahora, nunca encontramos Dios o el Señor en el libro de Esther. Encontramos en el texto hebreo original las letras de su nombre, Yahweh, ocultas como un acróstico en momentos clave de la historia. Antes de profundizar en esto, aquí tienes un breve resumen de la trama. La historia de Esther pasa rápidamente de un certamen de belleza a un inminente genocidio. Casi tan pronto como su belleza roba el corazón del rey y él la convierte en la nueva reina, Esther descubre la trama para aniquilar a su pueblo. Se entera de que el rey, influenciado por su asesino consejero, Amán, firmó un decreto para masacrar a todos los judíos en un día señalado. Ve a Esther capítulo 3 verso 13. Frente a un posible holocausto ya en marcha, Esther tiene que decidir si esconder su identidad o arriesgar su vida suplicando su caso ante el rey. Y no es un riesgo pequeño. Se castigaba con la muerte al acercarse al rey sin ser convocado. Ve a Esther, capítulo 4, verso 11. Reina o no, Esther no está exenta de la ley. Y parece que al rey no le importa deshacerse de su reina, ya que acaba de despedir a la anterior. Ve a Esther, capítulo 1. Vaya. Recuerda, mientras todo esto ocurría, parecía que Dios se había ausentado y dejado a su pueblo para que se defendiera por sí mismo. Pero, ¿realmente fue así? Esther toma su decisión. Iré al rey, aunque esté prohibido, si muero, muero. Esther capítulo 4 verso 15. Lo que nadie sabía en toda la nación era que detrás de la valentía deslumbrante de este joven, había un Dios que no la dejaría en la estacada. Cuando Esther arriesgó su vida y entró en la corte del rey, Dios estaba allí influyendo en toda la situación. Vemos su nombre oculto en la conversación que Esther tuvo con el rey. Entonces Esther respondió: si al rey le place, venga el rey y Amán hoy al banquete que he preparado para él. Ve a Esther capítulo 5 verso 4. Dios le dio a Esther un increíble favor ante el rey, de modo que cuando lo invitó a él y a Amán a su banquete, donde planeaba exponer el plan de Amán y rogar por las vidas de su pueblo, el rey accedió más que gustosamente a asistir. Cuando los tres estuvieron en el banquete, Dios también estaba allí, moviendo los hilos y respaldando a Esther. Cuando Esther reveló que era judía y que la matanza que Amán había ordenado en realidad era contra ella, esto fue lo que sucedió. Entonces el rey se levantó, lleno de ira, del banquete de vino y salió al jardín del palacio. Pero Amán permaneció ante la reina Esther suplicando por su vida, porque vio lo que el rey había determinado en su contra. Cuando el rey regresó del jardín del palacio al lugar donde se estaba celebrando el banquete, Amán había caído sobre el sofá donde estaba Esther. Entonces el rey dijo: ¿también ha de agredir a la reina delante de mí en la casa?
Ve a Esther capítulo 7, verso 7 al 8. Bueno, hablamos de un timing perfecto. Un timing perfecto que Dios orquestó para asegurarse de que este hombre malvado nunca más viera la luz del día. Sabemos esto porque el nombre de Dios está oculto una vez más en este clímax. Bueno amigos, vamos a hacer un paréntesis para explicar qué es timing. Timing es un término inglés que se refiere al momento exacto en que algo sucede o se hace. En español se podría traducir como sincronización o momento oportuno. Se usa para hablar de la precisión con la que se realiza una acción, generalmente con la intención de que ocurra en el momento más adecuado o favorable. En este contexto, el timing perfecto hace referencia a que las acciones de Dios se llevan a cabo en el momento justo para poder cumplir su propósito. Sigamos. ¿No es asombroso? Al final del día, los judíos no solo fueron preservados, sino que también destruyeron a todos aquellos que insistieron en atacarlos. Ve a Esther capítulo 9. Gracias a su victoria, el día de su posible genocidio se convirtió en un día de celebración que llamaron Purim, el cual los judíos de todo el mundo siguen celebrando hoy en día. Pasaron de no tener ninguna oportunidad de sobrevivir a prosperar absolutamente porque el Señor estaba justo allí con ellos, trabajando entre bastidores para cambiar todo a su favor. Entonces, para responder a tu pregunta, ¿dónde está Dios en medio de mi lucha? Él está justo allí, en el centro de ella. Romanos capítulo 8, verso 28 dice que sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Amigo, tal vez no puedas verlo, trabajando en tu situación, pero Él está allí de todos modos, incluso arriesgándose a que te decepciones con Él para poder orquestar todo para que trabaje en favor. ¿Y en favor de quién? De ti. ¿Sabes por qué todos los nombres que Él tiene, el que eligió ocultar en la historia de Esther es Yahweh? Porque Yahweh significa Dios que guarda sus promesas. Verás, el Señor quiere que sepas sin lugar a dudas que Él recuerda todas las promesas que te ha hecho en su palabra y se asegurará de que se cumplan. ¿Sabes por qué puedes estar seguro? Absolutamente seguro de ello. Porque Él ha escrito su nombre, ese mismo nombre, Yahweh, en tu historia también. Hablamos de cómo su nombre apareció en la historia de Esther, algo como Yahweh es el rey de los judíos. Aunque la escritura original en griego solo revela las palabras en griego, creo que la traducción hebrea de esa inscripción habría incluido el nombre de Dios, Yahweh, para declarar de manera poderosa que Jesucristo, al morir en la cruz, no solo cumplía la promesa de salvar a la humanidad, sino que también cumplía la promesa de ser el Rey eterno, fiel a su palabra. Este es el momento culminante en tu historia, donde el nombre Yahweh se manifiesta en la obra redentora de Cristo. Jesús, en la cruz, no solo nos mostró su amor, sino que también cumplió su promesa de ser nuestro Salvador, el Dios fiel que mantiene sus promesas hasta el final. Aquí vemos el nombre de Dios Yahweh, que aparece como un acróstico una vez más, lo que significa que en este momento crucial, el Señor intervino en tu vida y te garantizó una vida de bendiciones y avances. Como dijimos en la semana 1, la cruz no solo es una imagen de una promesa hecha, sino también de una promesa cumplida. Por eso puedes estar seguro, sin sombra de duda, que Él cumple sus promesas contigo.
Amigo, es fácil ver sus huellas en nuestras vidas cuando miramos hacia atrás, después de que nuestras pruebas han terminado. Pero seamos personas que creen que el Señor siempre está trabajando en nuestras vidas, incluso y especialmente cuando parece que nada está sucediendo. Solo porque sabemos y creemos en lo más profundo de nuestras entrañas que Él realmente es quien dice ser, nuestro Dios, que cumple sus promesas. Apropiate de la palabra. El Salmo 119, verso 5, nos dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Esto significa que va más allá de las situaciones visibles que nos rodean. Él puede darnos una visión divina de lo que está haciendo tras bastidores en nuestras vidas. Piensa en tu propio desafío a la luz de la historia de Esther. ¿Cuáles son los puntos y momentos en el viaje de Esther con los que te puedes identificar? ¿Cómo se ve en lo natural? ¿Y qué crees que Dios está orquestando a tu favor y para tu bien en tu propia situación? Escribe. Es una excelente práctica anotar las promesas de Dios en tu diario y entregarlas en oración. Esto no solo te ayuda a recordar lo que Él ha dicho, sino que también fortalece tu fe y confianza en su fidelidad. Al hacerlo, te acuerdas a ti mismo que aunque las circunstancias cambien, las promesas de Dios permanecen firmes. Te animo a leer el libro de Esther, ya que es un relato poderoso de cómo Dios trabaja en las sombras, incluso cuando no parece estar presente, y cómo Él cumple sus promesas en su tiempo perfecto. También reflexiona sobre Romanos capítulo 8, verso 28, que nos asegura que todo lo que sucede en nuestras vidas, incluso las dificultades, se trabaja para nuestro bien cuando amamos a Dios y somos llamados conforme a su propósito.